Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque Dios amó al mundo tanto que ha dado a su Hijo, nacido en forma única, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y como nos dice en Primera de Juan 1:9, si citamos nuestros pecados, es decir, tercero condicional, sí, a lo mejor no. Es nuestra libertad, es nuestra soberanía. Decidir si reconocemos o no nuestros pecados ante el Padre. Una relación directa con nuestro Señor. Si citamos un caso legal, que es lo que significa homologeo, citar un caso legal. El caso legal es el asunto donde Dios imputó todos los pecados del género humano a la persona única del universo en el momento de la cruz. Esas 3 horas en las que estuvo Cristo colgando en la cruz, separado de Dios, para poder recibir todos los pecados del mundo, toda la inmundicia del género humano, para que nosotros podamos tener acceso a este maravilloso, increíble plan, a la vida eterna con Dios. Por lo cual les invito a que en la intimidad de su alma, cada quien presente como sacrificio vivo sus pecados ante Dios, sus independencias, que es lo que realmente significan los pecados. Pecado es actuar independientemente de Dios, para que así podamos estar blancos como la nieve, como ese instante en el que creemos en Cristo y poder iniciar la clase de hoy. Gracias, Padre, por esta maravillosa oportunidad que nos das de estudiar tu maravilloso plan. Te pedimos que vengas a hacer claro todo esto a fin de que podamos metabolizarlo para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bien, para finalizar el tema de la barrera, vamos a hacer lectura de algunos conceptos para poder aclarar más el panorama. ¿Y por qué es tan importante aclarar términos y conceptos? Porque de esto va a depender que creemos vocabulario en nuestro almacén de vocabulario. Si tu vocabulario son 3 palabras, vaca, perro, pollito, lo más seguro es que pienses vaca, perro, pollito. Entonces no vas a poder entender. De esa forma es importante que vayamos desarrollando vocabulario. Y cuando se habla de la doctrina del misterio, o estamos en la edad del misterio, es porque misterio mysterium, es una palabra que se refiere a, hoy en día ha perdido un poco de la connotación porque se piensa que misterio es algo desconocido. Y ciertamente, para quien no es creyente y para quien no conoce la palabra de Dios, todo aquello que es ajeno es un misterio, es algo desconocido. Pero mysterium realmente lo que representa, lo que significa, es un lenguaje solamente conocido por una fraternidad. Cuando se cree en Cristo, cuando creemos en Cristo, pasamos a ser miembros de una fraternidad, miembros de un grupo, de un vocabulario selecto que es los miembros de la familia real. Por lo cual, para poder entender todo el fenómeno espiritual, número 1, hay que creer en Cristo. 2, hay que estar lleno del Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo que nos haga claro todo el mensaje. Y, por supuesto, adquirir el vocabulario para poder entender el mensaje. Por eso es importante que todo este tema de la barrera y todo lo que viene en adelante sea precisamente manejado con propiedad por parte de los miembros de la familia real, conociendo el vocabulario a detalle. De lo contrario, estaremos ausentes de lo que es el conocimiento. Y estoy casi seguro que muchos estudiando las clases sin haber tenido conocimiento previo, muchas de las cosas estarían ocultas o simplemente no serían comprensibles. Entonces por eso es importante y es lo único que diferencia al pastor de otros miembros de la familia real, es que el pastor ha tenido un camino recorrido por delante. Al adquirir ese conocimiento simplemente lo imparte. El pastor no tiene ningún tipo de diferencia con respecto a los demás, solamente tiene un poco más de camino recorrido, un poco más de conocimiento y lo comparte. No es más que un sirviente.
Lo único es que es el don que es un poco más expuesto, un poco más, tiene un poco de autoridad al momento de impartir la clase nada más. No tiene ningún tipo de autoridad de meterse en la vida de nadie, ni orientar, ni dar consejos. La función del pastor es simplemente presentar el alimento que Dios prepara y que tiene un poco de autoridad en el momento de la clase para decir, hey, momento, orden aquí, por favor. Pero básicamente no tiene ningún tipo de diferencia con respecto a ningún otro miembro de la familia real. Entonces, porque digo esto porque en muchas ocasiones se cree que el pastor es un ser iluminado o un ser especial. Y lamentablemente en muchos sitios, en muchas religiones, al comunicador se le ve con algún tipo de imagen de misticismo. Entonces eso hay que despojar al pastor de esa imagen, porque no requiere, no necesita y no merece ningún tipo de veneración. La veneración y nuestra exclusiva, eh, digamos, humillación es solamente hacia nuestro Señor. Entonces es importante que eso se entienda. Entonces vamos a desglosar algunos términos y leer, no voy a leer todos los versículos, es imposible porque son muchísimos, pero sí les voy a invitar a que acudan a sus Biblias, busquen estos versículos que les voy a mencionar para que comprueben el origen de todos estos conceptos. Entonces, la doctrina de la imputación, y con esto vamos a terminar el tema de la barrera para pasar al siguiente tema. Entonces, la doctrina de la imputación. Y les voy a mencionar los versículos a los cuales pueden acudir para que cada quien lo busque en la medida de que puedan y deseen, para que confirmen efectivamente de dónde provienen estos conceptos y para que puedan ir a la referencia bíblica. Bien, la doctrina de la imputación. La definición: imputación significa contabilizar, atribuir, cargar a la cuenta de alguien. Número 2. Cuando Jesucristo estaba en la cruz, Dios el Padre le imputó todos los pecados de la raza humana. En 2 Corintios 5:2. El número 3. Debido a que los pecados de la raza humana fueron imputados a Cristo en la cruz, Dios es libre de imputar su rectitud perfecta al creyente en el momento de la fe en Cristo. Romanos 3:22. Abraham es el modelo de imputación de la rectitud divina para todos los creyentes. Génesis 15:6, Romanos 4:3. Él creía o tenía fe en el Señor. Dios lo contó, lo consideró o lo imputó como rectitud. La rectitud divina es imputada únicamente en base a la fe sola en Cristo solamente. Romanos 3:22. Muchos gentiles durante el tiempo del Antiguo Testamento alcanzaron la rectitud de Dios al creer en Cristo. Y algunas personas pensarán, pero en el Antiguo Testamento Cristo no había venido. Pero sí, existía la salvación por fe en el Antiguo Testamento, por creer en Cristo. Y de hecho hay muchísimos ejemplos, muchísimas representaciones de creer en Cristo en el Antiguo Testamento. Incluso Adán y Eva creyeron en Cristo en el momento en que se les presenta el mismísimo Cristo y hace un sacrificio, y ellos luego salen del Edén, del jardín, vestidos con ropas del Cordero. Entonces, la rectitud divina es imputada únicamente en base a fe en Cristo solamente. Romanos 3:22. Muchos gentiles durante el tiempo del Antiguo Testamento alcanzaron la rectitud de Dios al creer en Cristo, mientras que muchos judíos que buscaban la rectitud por la obediencia a la ley mosaica nunca alcanzaron la rectitud de Dios. Romanos 9:30-33. La imputación es la base de la justificación. Romanos 4:22 y 5:1. La imputación de la rectitud perfecta establece el potencial para una gran bendición, tanto en el tiempo como en la eternidad. Ahora vamos con el tema de la doctrina de la justificación. La definición: justificación significa vindicación. La justificación es el acto legal o forense por el cual Dios declara recto al creyente porque le ha imputado su rectitud perfecta. La justificación o vindicación, una vindicación es pago de una deuda, se produce en el momento de la fe en Cristo. Romanos 3:26 al 28. La justificación se basa en el principio doctrinal de la gracia. Romanos 3:24, Tito 3:7. La justificación no puede ocurrir a través de la ley mosaica. Romanos 3:20
3:28, Gálatas 2:16. La mecánica de la justificación. En el momento de la fe en Cristo, Dios imputa su rectitud al creyente. Dios declara que el creyente es justificado porque posee la rectitud de Dios. La imputación y la justificación ocurren simultáneamente en el momento de la fe. Lógicamente, la imputación precede a la justificación. La obra de la justificación fue realizada por Cristo en la cruz. Romanos 3:24 al 25. La justificación y la imputación resuelven el problema de la rectitud relativa del hombre. Ahora, el tema de la doctrina de la posición en Cristo. En el momento de fe en Cristo, el Espíritu Santo pone al creyente en unión con Cristo por medio del bautismo del Espíritu Santo. La unión con Cristo pertenece a cada creyente de forma permanente, independientemente de su estado espiritual. 1 Corintios 1, 2 al 30. La unión del creyente con Cristo lo exime de juicio divino en la eternidad. Romanos 8, 1. La posición del creyente en Cristo lo califica para vivir con Dios para siempre. El creyente comparte lo siguiente con Cristo. Y estas son algunas de las cosas que recibimos nosotros al momento de que creemos en Cristo. Entonces, posee vida eterna, en 1 Juan 5, 11 al 12, rectitud, 2 Corintios 5, 21, elección, Efesios 1, 4, destino, Efesios 1, 5, filiación, es decir, el ser miembro de la familia real, en Juan 1, 12, 1 Juan 3, 1 al 2, herencia, Romanos 8, 16 al 17, santificación, 1 Corintios 1, 2 y 30, realeza, 2 Timoteo 2, 11 al 12, sacerdocio. Es por eso que nosotros no necesitamos representantes humanos. Nosotros, el Espíritu Santo y Cristo, ante la presencia de Dios. Cuando una persona es posicionada, sacerdocio, Hechos 10, del 10 al 14. Cuando una persona es posicionada en unión con Cristo, se convierte en una nueva especie espiritual. 2 Corintios 5, 17, Efesios 2, 10. La unión con Cristo garantiza la seguridad eterna del creyente. Romanos 8, 38, 39. Las características de nuestra posición en Cristo. Conocida solo a través de la palabra de Dios. Es obtenida en el momento de la salvación. Eterna. Estas son las características de la posición en Cristo. Es eterna en su naturaleza y no puede ser cambiada por Dios, los ángeles ni la humanidad. No es experiencia emocional ni estática. Es decir, nosotros no por eso estamos allí. No, tenemos que avanzar. Si nos detenemos, retrocedemos. En la medida que dejamos de estudiar, retrocedemos. No está relacionada con el mérito, la habilidad ni bienes humanos. No es progresiva, no puede ser mejorada en el tiempo ni en la eternidad. Nuestra posición en Cristo elimina el problema de nuestra posición en Adán. Bien, ahora el tema de la doctrina de la propiciación. La definición. Propiciación significa satisfacción. La propiciación es el lado de la salvación dirigida hacia Dios, por el cual la integridad o santidad de Dios, su rectitud y su justicia se satisfacen con el pago de Cristo por nuestros pecados en la cruz. Dios el Padre está satisfecho con la obra de Dios en Hijo en la cruz. Está satisfecho con su persona perfecta y su perfecto pago por nuestros pecados en la cruz. Propiciación, que está traducida por la palabra griega hilasterion, significa propiciatorio también, según Romanos 3:25, Hechos 9:5, relacionando esta doctrina con el propiciatorio, el arca del pacto. La propiciación fue comunicada a Israel a través de la sangre del sacrificio rociada en el propiciatorio. El propiciatorio cubría los emblemas del pecado de Israel dentro del arca de la alianza. En Éxodo 25, 17, 22, 17 al 22, el 37 del 6 al 9. Dos querubines en representación de la justicia y la rectitud de Dios miraban la sangre del sacrificio rociada sobre el propiciatorio. La sangre que cubría los emblemas del pecado representaba la satisfacción ceremonial de la justicia y la rectitud de Dios. La propiciación está relacionada con la obra de Cristo en la cruz. La muerte de Cristo cubrió o pagó por nuestros pecados, satisfaciendo la justicia y la rectitud de Dios. En Levíticos 16, 3 al 16. Porque que en la cruz
hay pago de los pecados, no hay perdón de los pecados. Entonces es por eso que nosotros cada vez que citamos nuestro pecado estamos recibiendo el pago y estamos volviendo a ser blancos como la nieve. Pero no es que porque ya creímos en Cristo todos nuestros pecados son perdonados. No, son pagados y son perdonados al momento que los citamos. La propiciación se recibe por la fe en Cristo y es la base para la imputación de la rectitud divina. Romanos 3, 25 al 26. La propiciación resuelve el problema de las demandas de la justicia y la rectitud de Dios. Ahora, un resumen pues, de la doctrina de la reconciliación. La reconciliación es la eliminación de la barrera entre Dios y el hombre, reemplazando la enemistad por la paz. Mientras que la propiciación está dirigida hacia Dios, la reconciliación está dirigida hacia el hombre. Según dice 2 Corintios 5:18, Efesios 2:16, Colosenses 1:20 al 22. Antes de la salvación, la humanidad es considerada como el enemigo de Dios. En Romanos 5:10, Colosenses 1:21. La paz es sinónimo de reconciliación. Jesucristo vino a proveer la paz con Dios a través de su obra en la cruz. Según nos lo dice en Efesios 2:14 al 16 y en Colosenses 1:20. La ofrenda de paz de Levítico 3 representa la doctrina de la reconciliación. Pueden verificar en Levítico 7:11 al 38 y el 8 al 15. Cada miembro de la familia real de Dios, creyente de la edad de la iglesia, es un embajador que representa a Cristo en la tierra. Por lo tanto, cada miembro de la familia real tiene el ministerio de la reconciliación. Según dice en 2 Corintios 5:18 al 20. La mecánica de la reconciliación elimina la barrera. Parte A, pecado eliminado por la redención. Pueden verificar en Gálatas 3:13, Efesios 1:7, Colosenses 1:14, Primera de Pedro 1:18 al 19 y la expiación ilimitada, donde podrán poner en duda que, pero pagó todos. Sí, efectivamente todos. Lo pueden ver en 2 Corintios 5:14 al 15 y 19, Primera de Timoteo 2:6, 4:10, Tito 2:11, Hechos 2:9, Primera de Juan 2:2. El castigo del pecado eliminado por la expiación. Lo pueden ver en Salmos 22:1 al 6, Colosenses 2:14. El problema de nacimiento físico eliminado por la regeneración. En Juan 3:1 y al 18, Tito 3:5, Primera de Pedro 1:23. La rectitud relativa o el bien humano, esa autorrectitud tan apestosa que es eliminada por la imputación. En Romanos 3:22, 9:30, Romanos 10:10, 2 Corintios 5:21, esto no sé si es Filemón 3:9, Hechos 10:14 y justificación. Romanos 4:1 al 5, Romanos 25, que tengo aquí una confusión de números. Romanos 4:1 al 5, Romanos 25, 5:1, 8:29, al 30, Gálatas 2:16, Tito 3:7. La barrera del carácter perfecto de Dios eliminada por la propiciación. Romanos 3:22 al 26, Primera Juan 2, del 1 al 2. El problema de la posición en Adán eliminado por la posición en Cristo. Primera de Corintios 15:22, Segunda de Corintios 5:17, Efesios 1, del 3 al 6. Y ahora la doctrina de la regeneración. Y les estoy compartiendo toda esta cantidad de versículos sobre cada uno de los temas para que podamos entender y poder acudir a todas las referencias bíblicas y el tema de la barrera y la reconciliación y regeneración, todos estos temas que hemos tenido algún tiempo estudiando, puedan confirmarlos, ampliarlos y estudiarlos por su cuenta, basándonos por supuesto en todo esto, todo este estudio. Entonces, para que cada quien acuda a su Biblia y compruebe todo esto. La doctrina de la regeneración. La regeneración es el término teológico para el nacimiento espiritual o nacer de nuevo. La imputación de la vida eterna al espíritu humano recién creado en el momento en que alguien cree en Jesucristo para la salvación eterna. Una persona regenerada pasa de muerte espiritual a la vida espiritual. Todo ser humano, desde la caída de Adán, nace espiritualmente muerto
sin espíritu humano y poseyendo una naturaleza pecaminosa. Adán fue creado tricótomo, poseedor de un cuerpo, un alma y un espíritu humano. Cuando Adán pecó, perdió su espíritu humano, se convirtió en un muerto espiritual y adquirió una naturaleza pecaminosa. Y nosotros, una vez que creemos en Cristo, que hemos nacido físicamente, nacemos espiritualmente muertos, nacemos física, tenemos vida de alma y vida humana, vida biológica, pero muertos espiritualmente. Una vez que creemos en Cristo, nacemos espiritualmente, pero podemos nacer espiritualmente y morir casi que de inmediato en la medida que cometamos el primer pecado. Y posicionalmente estamos perfectos en unión con Cristo, pero experiencialmente podemos morir cada vez que cometemos un pecado. Estamos separados. Entonces, por esa razón, la práctica constante de citar nuestros pecados con velocidad, con rapidez, inmediatamente que lo cometemos, para mantenernos en comunión. Entonces, cuando Adán pecó, perdió su espíritu humano, se convirtió en un muerto espiritual y adquirió una naturaleza pecaminosa. Todos los descendientes de Adán nacen espiritualmente muertos. El espíritu humano proporciona la capacidad de comprender, asimilar y categorizar los fenómenos espirituales y permite al creyente tener comunión con Dios. Primera de Corintios 2:10 al 12 y 12 al 14. Para tener comunión con Dios, una persona debe primero nacer de nuevo o nacer espiritualmente. En Juan 3:3, la regeneración o el nacimiento espiritual es la obra del Espíritu Santo que se lleva a cabo en el momento en que una persona confía solamente en Cristo para su salvación. Juan 3:5 al 18, Tito 3:5. Entonces, todo esto es importante que lo podamos entender en la medida que nos dispongamos a estudiar y conocer y metabolizar todo este conocimiento espiritual para que podamos tener una comunión con Dios, para poder ir creciendo espiritualmente, para hacer uso de los activos invisibles, para hacer uso de los 10 solucionadores. Y en la medida que tenemos mayor concentración con la persona de Jesucristo, alcanzar el máximo crecimiento espiritual. Y de esta manera poder desarrollar amor personal por Dios. Y dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y tener máxima concentración con la persona de Jesucristo. Y compartir la felicidad de Cristo mientras estuvo en la cruz. Como Él es feliz, nosotros podemos ser felices en medio de las terribles circunstancias que se nos puede presentar. Y las circunstancias, porque podemos estar separados de Dios en la adversidad como en la abundancia. Y a veces puede ser la prosperidad, puede ser tan difícil de manejar como lo es la adversidad. Incluso hasta más, porque en la playa, con una piña colada, disfrutando de unas vacaciones, muy probablemente no te acuerdes de Cristo. Y entonces quizás sea más difícil de manejar la abundancia, la prosperidad, que la adversidad. Porque quizás hay más Biblias en los hospitales y en las cárceles de lo que hay en una playa, en un resort, en las Bahamas. Entonces quizás es mucho más difícil. Y es allí donde tenemos que concentrarnos, que por más grande y por buena que sea la noticia, debemos siempre mantener nuestra concentración en Cristo. Porque se nos habla mucho de la adversidad, pero no se nos habla casi de la prosperidad. Y en la prosperidad es cuando quizás nos podemos olvidar más de quién es nuestro Señor. Por eso es importante mantener las emociones en control y que tanto lo malo como lo bueno es permitido por Dios para que nosotros podamos disfrutar de la experiencia de estar llenos del Espíritu Santo y no salirnos de comunión. Si viene una noticia, por muy buena que sea, gracias Padre, que si esto es así, es porque tú lo has permitido. Concentración, concentración, concentración en la persona única del universo, para que nosotros podamos disfrutar que si esto es una bendición de Dios, bienvenido sea. Pero es porque Él lo ha provisto y no porque yo tengo mucho talento y mucha capacidad y entonces logré esto porque yo tengo muchos méritos. No, también eso hay que saber manejarlo. Y si es adversidad, bien, gracias, porque esto tú lo has permitido para que yo tenga la oportunidad de aplicar doctrina, crecer espiritualmente en medio de estas dificultades. Porque la adversidad es inevitable. El estrés es lo que nosotros podemos decidir si nos controla.
Igualmente el estrés puede presentarse por medio de una maravillosa noticia. ¿Por qué? Porque dejamos de estar concentrados en quien realmente importa, que en este caso es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de eso se trata, de que independientemente de las circunstancias, nosotros podamos tener concentración con la persona única del universo. Y que las condiciones no nos controlen, que nosotros somos ajenos a este planeta, somos ajenos a este mundo, porque el cosmos no es nuestro hogar. Nuestro hogar está en el tercer cielo. Y que este pasaje de 80, 100, 120 años, el tiempo que Dios determine para cada uno de nosotros, aquí en la tierra, no es más que la oportunidad de crecer espiritualmente, no es más que el campo de batalla en el que nosotros estaremos poniendo en práctica la mente de Cristo, que es la palabra de Dios, para que nosotros podamos disfrutar de ese tiempo acá. Y en el momento que dejemos el cuerpo, estar cara a cara con nuestro Señor y decir, estas son las condecoraciones que yo he logrado. Y no somos nosotros quienes tenemos que ponernos la medalla, es Él quien lo decide. Entonces, es por esa razón que es de mucho cuidado estos términos que muchas veces manosean en las religiones, como apóstol. La palabra apóstol es hermosísima, pero no podía ser determinado por un ser humano. El apóstol proviene del griego apóstolos, que es el más alto rango en el almirantazgo romano, y quien tenía la autoridad para nombrar apóstoles era el rey, era el César, era el más alto rango político el que podía determinar quién era el apóstol. Por eso no existen hoy en día apóstoles, no hay tal cosa como apóstoles. Hay pastores, misioneros, sí, pero apóstoles no, porque quien podía decir quién era apóstol era Jesucristo, el único. De hecho, tanto es así que cuando Judas se suicida, que el suicidio es una estupidez, porque es tratar de sobreimponer tu voluntad a la voluntad de Dios. Y hay muchos que intentan suicidarse y simplemente no lo logran, porque Dios no lo permite. Y la bala se desvía, o qué sé yo, pasa cualquier cosa, pero es porque Dios no lo permite. Pero es tratar de sobreimponer tu voluntad a la voluntad de Dios, cuando es Dios quien determina el momento exacto de tu muerte. Entonces, el término apóstol, cuando una vez Judas se suicida, que fue que Dios lo permitió, que muriese, por supuesto, entonces los apóstoles en el libro de Hechos los apóstoles lo relatan, que hacen suertes, es decir, tiran unos dados, unos huesitos o lo que fuese que hicieron, o una moneda, para elegir quién sería el sucesor de Judas. Sin embargo, de ese personaje no se habla más en la Biblia. ¿Por qué? Porque simplemente no era la forma y no era Cristo quien estaba nombrándolo. Entonces luego surge Pablo y es Cristo quien lo nombra apóstol y quien lo forma durante 3 años. Y lo podemos comprobar en Gálatas cuando dice, estuve en Arabia durante 3 años. Y este conocimiento no fue provisto por hombre, ni por sangre, ni por carne. Pero él no quería, digamos, sonar vanidoso y decir que había sido el mismo Cristo. Pero fue Cristo que se le presentó. Y basta leer Gálatas para darse cuenta de que efectivamente fue Cristo quien estuvo con Pablo. Entonces todo este proceso de conocimiento y crecimiento no es más que la dedicación al estudio de la palabra de Dios para poder crecer espiritualmente y conocer todos estos increíbles recursos. Entonces solo es cuestión de disponerse. Y se preguntarán por qué menciono yo al coronel Robert B. Thien constantemente. Es porque justamente de este coronel, del pastor de la iglesia Beracah Church de Houston, Texas, quien estuvo durante muchos años dedicándose al estudio y que ahora estos estudios los comparto con ustedes a partir del castellano, porque es de allí donde mi pastor, don Armando García, hace las traducciones y luego yo lo comparto con ustedes. Entonces es un proceso que viene bien apegado al conocimiento de la palabra de Dios en los idiomas originales, el griego y el hebreo, para que nosotros tengamos acceso a esta información en diferentes idiomas.
Y no es don de lenguas, que también es una triste tergiversación de la palabra de Dios. No existe tal cosa como el don de lenguas. Entonces, eso, estudiar para poder entender todo esto. Entonces, dependiendo de nuestra libre voluntad, que tanto dispongamos para estudiar la palabra de Dios, es que tendremos capacidad para ser felices, capacidad para recibir las bendiciones divinas, capacidad. Y eso está en un constante exponerse al estudio de la palabra de Dios para crecer en la máxima cima, para honrar a nuestro Señor Jesucristo. Y con esto terminamos el tema de la barrera y la clase de hoy. Una pequeña oración y nos retiramos. Gracias Dios Padre por esta oportunidad, este maravilloso privilegio que nos das de estudiar tu increíble plan. Te pedimos que vengas a hacerlo claro a fin de que lo metabolicemos para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén.